esta situación de emergencia humanitaria que se vive en la Franja de Gaza, esta entrevista que hizo nuestro compañero reportero Darren García a Fakhri Taha, encargado de negocios e interinamente encargado de la Embajada de Palestina en México. Están en un proceso de cambio de embajador y bueno, en lo que esto ocurre, Fakhri Taha es quien está al frente en esta entrevista, una entrevista realmente pues muy dramática, como dramática es la situación en aquella región donde se vive un auténtico genocidio, que hay que decirlo con todas sus letras. Esto es un crimen de lesa humanidad lo que está cometiendo el gobierno de Israel con Benjamín Netanyahu al frente. Lo que dice prácticamente es que no esperan un cese al fuego en Gaza, que esto no se va a lograr y pues la verdad que es un tema muy triste. Darren ya nos acompaña aquí en el estudio y nos va a presentar justamente esta entrevista. Darren, ¿cómo percibiste también este pesimismo, de alguna manera, si pudiéramos llamarlo, pero al mismo tiempo pues fundamentado en la realidad que ha vivido Gaza, no en este año, sino a lo largo de décadas? Sí, hola Nancy, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Claro, pues como lo mencionas, es una entrevista pues cruda y triste a la vez, ya que pues se siente este pesimismo y vale la redundancia, tristeza que siente la misma persona, Fakhri Taha, quien nos dio la oportunidad de charlar con él a un año, justo, bueno, un poco más de un año de este último conflicto, porque como bien lo dices, si bien la guerra es ahorita, no es una guerra de ahora, es una guerra de hace muchos años y que ahora tiene su último conflicto, ¿no? Comenzado el 7 de octubre del año pasado, en 2023. Y bueno, pues si bien fuimos también un poco con este sentimiento de ver qué ocurre con las personas palestinas, de qué esperan, qué pueden esperar, qué esperanzas pueden tener. Pues sí, es un poco desilusionante que desde sus propias palabras nos digan justo esto, que no ven o no esperan pronto un cese al fuego, ¿no? Es importante señalar que desde el año pasado, que en el comienzo de la guerra y el genocidio de Israel en Palestina y en Gaza, pues más de 42.600 personas palestinas han sido asesinadas por las fuerzas de defensa israelí, justamente, y han herido a otras casi 100.000 personas, lo cual es totalmente alarmante y bueno, estos con datos obviamente del Ministerio de Salud palestino. Eh, es una situación muy alarmante en Gaza que pareciera que nadie puede detener, ¿no? Y o que nadie quiere detener, más que nada. Dentro de las cifras, es todo que pareciera tan lejos, pero tan cercano a la vez todo este desastre. Tan solo de las 2,3 millones de personas que hay en Gaza, la mayoría se ha visto desplazadas y están atrapadas solamente en el 10% del territorio. O sea, esto es una situación súper alarmante. 1,9 millones de personas han sido obligadas a huir de sus hogares, al menos una vez al mes en promedio, justo por las fuerzas de defensa israelí, y otras han sufrido desplazamientos en más de 10 ocasiones, esto con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente. Pues hablamos un poco sobre esta situación y cómo percibe en general el encargado momentáneamente de la Embajada de Palestina toda esta situación, y así es como nos lo comenta él. Lo que está ocurriendo ahora en Palestina es el uso del tiempo de guerra para llevar a resultados extremos, como en la Segunda Guerra Mundial, donde había expansión de guerra después de 1941 por Alemania, y al mismo tiempo había la conferencia donde se decidió una final solución para los judíos. Sé que el Holocausto es un tema muy particular y a veces no está bien hacer comparaciones, pero se puede hacer comparaciones en algunos aspectos, uno de ellos en cómo se usa la guerra para hacer un cambio, un herido profundo que no se puede arreglar.
Y ahora, como está pasando en Jabalia, se está llevando a cabo una limpieza étnica y existe la posibilidad del desplazamiento forzado de los palestinos a Egipto. Había algunos momentos donde pensábamos que esto no va a pasar, pero ahora estamos pensando de que sí es una realidad y es algo que puede pasar. En Cisjordania es menos, pero no se sabe. Unas cosas que están sucediendo ahora, pensábamos unos 5 años, 10 años antes que nunca van a suceder. Y este proyecto de limpieza étnica se está siguiendo. Nunca cambió desde los años 30. Sí, la limpieza étnica porque Israel ha fallado de convertirse de una sociedad colonial a una sociedad postcolonial. Y se puede convertirse en una sociedad postcolonial en dos módulos. El módulo constitucional, antirroyalista, y el otro modelo de destrozar completamente a la gente a la gente colonizada. Por eso ellos ellos quieren el segundo módulo. Buscan ese fuego, sí, esto es lo que están buscando, pero buscan el sentido de futuro, el sentido de estabilidad, que no viene con la continuación de la ocupación. Esto es lo que estamos buscando. Aunque hay mucha crítica a la solución de 2 estados por muchos palestinas y palestinos, se ve como una solución que puede crear este ámbito de futuro, de estabilidad. La gente que está en contra de esta solución es el movimiento fascista de colonos, que se sienten que este tipo de solución se va a perjudicar. Y bueno, lo que es aún más triste es cómo la niñez desde su primera infancia, es decir, desde los bebés, están sufriendo este genocidio. No es cualquier cosa que parte de los ataques coordinados y ejecutados con precisión de de este gobierno criminal de Benjamín Netanyahu vayan dirigidos exactamente a donde están los refugiados, a las escuelas, a los hospitales, a estas zonas que dentro del derecho internacional, cuando existe un conflicto armado, aquí es claramente un genocidio, una intención de exterminar al pueblo palestino, ya no hay duda de eso, tienen ciertas reglas. Por supuesto, la guerra no debería de tener reglas ni de legitimarse de ninguna manera. Pero pues entre estas reglas está el hecho de que estas zonas de refugio pues no se tocan, pues por supuesto que a Israel realmente no le ha importado el derecho internacional y no ha habido una sola institución internacional que sea capaz de frenar esta crisis humanitaria, una crisis que nos afecta a todo el planeta y que debemos de verla como eso. Es algo que nos debe lastimar a todos los seres humanos que algo así esté pasando allá. ¿Qué más conversaste con el encargado en estos momentos de la Embajada de Palestina en México, Darren? Pues como bien lo destacas, hablamos como de, si bien nos comenta que buscan las personas palestinas el cese del fuego, también pues buscan un sentido de vida, un sentido de futuro y de estabilidad. No solamente es querer que ya no haya guerra, si bien eso es lo principal ahora mismo, pues
quieren también sentir que pueden tener una estabilidad como cualquier estado merece, ¿no? Y cualquier persona. Entonces, pues también como lo señalas muy bien, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, por sus siglas en inglés, ha dicho que más de 14,000 infancias han sido asesinadas desde el comienzo de esta guerra en el 7 de octubre del año pasado. Pero no solamente son las infancias asesinadas, sino que también hay más de 20,000 que se encuentran desaparecidas. Esto según una investigación que ha hecho la organización Save the Children. También indica pues que muchos de estas infancias que han estado desaparecidas, que están desaparecidas, se debe principalmente o que pueden estar dentro de los escombros que han provocado los bombardeos de las fuerzas israelíes. Y también, por ejemplo, la Agencia de Refugiados de Palestina señala que casi 660,000 niñas y niños fueron forzados a salir de las escuelas. Prácticamente en Gaza no hay infancias que tomen clases. Y de esto se ha encargado un poco algunas organizaciones de la ONU en impartir estas clases, estos conocimientos. Sin embargo, esas mismas escuelas de agencias de la ONU, más del 85% han sido impactadas o dañadas por los mismos bombardeos del país, bueno, de Israel. Eh, por lo cual, además de todo ello, no solamente han sido eh, asesinadas también las familias de estas infancias, lo cual ha provocado que entre 17,000 y 18,000 han quedado huérfanas y desprotegidas, claramente, porque muchas ni siquiera se encuentran con ningún familiar, con ningún tipo de familiar. Entonces, em, pues esto es como que dentro de todo lo que está afectando a estas niñas y niños, que pues claramente qué culpa pueden tener en una guerra y que han sido señaladas por la gente política en Israel, como que son también parte de los próximos futuros terroristas, lo cual está completamente fuera de la realidad y equivocado. No solamente es esto, sino también todas las enfermedades que ha conllevado el quitar los sistemas de electricidad, de agua, etcétera, y por lo cual ha habido brotes de poliomielitis en Gaza, lo cual no se veía desde hace 25 años. Igual la Agencia para Refugiados ha mencionado que han emprendido campañas justamente para vacunar a las personas de poliomielitis. Aproximadamente se han vacunado a 560,000 infancias desde entonces, bueno, de principios de septiembre, pero es parte de todo esto que al final de cuentas es como de que él nos lo menciona, de que nadie lo está como deteniendo, no están acatando, Israel no está acatando estas órdenes que muchas veces son órdenes de, de organizaciones internacionales como la ONU, tan solo el 18 O de la Corte o de Internacional la de Corte Justicia. Hay que Internacional. decirlo que ya se califica como un genocidio por ambas instancias internacionales que son parte de las convenciones que tienen los países y que no se está acatando. Justamente sobre eso, el 18 de septiembre pasado, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que decía que Israel tiene que poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado. Y esto fue con base en una opinión consultiva justamente hacia la Corte Internacional de Justicia, el cual el 19 de julio indicó que la ilegalidad indicó que Israel está cometiendo ilegalidades, por decirlo menos, en el territorio palestino, y lo cual les obligó a que salieran de ese territorio, que cesaran de inmediato cualquier actividad de asentamiento, así como les obligó también a reparar los daños y que a ningún país extranjero reconozca como legal esta ocupación. Sin embargo, pues no se ha acatado justamente todos estos resoluciones e indicaciones de organismos internacionales, tan solo en esta asamblea, para que quede muy claro, en votación hubo 124 votos a favor de ese dictamen que obligaba a Israel a poner fin a la presencia ilegal en Palestina, y tuvo 14 votos en contra. Entre esos 14 votos en contra se encuentra el propio Israel, claramente, pero también está Estados Unidos. Estados Unidos votó en contra de que Israel saliera del territorio palestino, así como otros países, entre ellos Argentina. También se puede, por mencionar las abstenciones, figuran países como Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Uruguay. Así que, pues, también hablamos de esto justamente con Fajri Taha, que sobre los países de la comunidad internacional
principalmente Estados Unidos. También hablamos con él sobre Netanyahu, quien lo acusa de pues, ser uno de los principales perpetradores de este genocidio y que nunca ha querido la paz con Palestina. Estados Unidos, como ya lo mencionaba, como principal aliado de Israel y defensor en muchas partes. Pero también hablamos, pues nos mencionaba sobre que si bien en este momento no se están acatando, puede ayudar tan solo esas resoluciones a crear una, como él lo menciona, una burbuja de ilegitimidad que algún momento puede estallar. Y bueno, pues también entre ello hablamos un poco sobre el actuar con México y así nos menciona ampliamente sobre todos estos países y comunidad internacional que tienen que ver con el conflicto ahora mismo. Una persona que siempre quiere la guerra, siempre elige la guerra. Cuando estás enfrentando a una persona así, y si luchas contra una persona que siempre quiere la guerra, y por esta lucha te van a decir que eres terrorista, de poder entre Israel y entre Palestina, los palestinos, entre Líbano y entre otros países, nunca va a crear estabilidad. Como las dictaduras no crean estabilidad. El sistema regional con la superioridad israelí es un sistema internacional regional con superioridad israelí, es un sistema dictatorial que solo usa el idioma de la violencia y de la amenaza. Política estadounidense es el contenimiento de Irán. El contenimiento de Irán es muy copiado del contenimiento de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. Esto requiere el contenimiento que ejerce su hegemonía, Estados Unidos, con Israel, a muchos países árabes, para involucrar en este conflicto contra Irán. Si Tel Aviv y Washington te dicen que lo que quieren es paz en la región, como te dice, Netanyahu quiere guerra, pero si te dicen esto no es correcto porque ellos quieren unas sociedades árabes muy pacificadas contra Israel, pero muy militarizadas contra Irán. Esto es lo que quieren creer. Es su interés hacer esto. También es el interés de Israel recrear la región sobre su imagen. Digo, crear estados no basados en democracia y ciudadanía, pero estados etnonacionales. Convertir a este equilibrio con el tema de crear a una región equilibrada, donde no solo Israel no tiene que tener tanto poder, pero el tema de desarrollo económico en muchos países árabes y de Oriente Medio tiene que llevar a cabo. Hay que invertir en el desarrollo en el lugar de invertir en las guerras de Israel y Estados Unidos. Estados Unidos están sancionando a cualquiera que está apoyando a los palestinos. En el lugar de sancionar al agresor. Un Estado adicto a apoyar a Israel, y Israel es un Estado adicto a la guerra. Tiene una tesis civilizacional.
no es una persona que está focalizada en guerra, siempre promete que no va a haber guerras en su estancia en la administración, pero tiene una tesis de ser leal para Israel. Kamala, esto es lo que me sorprende y esto es lo que me fastidia. En 2020 llegaron los democráticos a la administración después de una elección empujada por promesas del Partido Democrático basadas en la moralidad. Vamos a ser una sociedad más moral, más tolerante. Raza, género, sexualidad y todo. Aquí tenemos estos días desde octubre de 2023 hasta ahora estamos viendo este partido moral. Es una locura de que si me dijiste que es el genocidio del Partido Republicano no me sorprende, pero es el genocidio del Partido Democrático. Esto te muestra el crisis del sistema político norteamericano, la crisis, que no existe, gracias a Dios, por ejemplo, en un lugar como México. Con un enfoque acumulativo sostenible. No queremos lograr un gobierno mexicano. Sería bonito, pero no es necesario con nuestro enfoque que un gobierno mexicano que es muy, muy, muy pro-palestino, 100% sin crítica, ¿no? El enfoque de México, o nuestro enfoque de México, está basado en acumular logros y mantener estos logros, para que cuando viene otro gobierno después de Sheinbaum no perdimos estos logros. De un enfoque moderado, y este es el enfoque que buscamos. Así que hay que quedarse con los logros internacionales para crear algo parecido a una deuda de ilegitimidad, una burbuja que va a explotar al final con el gobierno actual israelí. Se acerca más el boicot, se acerca más las sanciones por todo esto, vida política del régimen israelí fuera de la ilegalidad. Y son, aunque no se está aplicando por ahora, estas decisiones son decisiones muy importantes. Sobre todo esto hablamos con Fakhri Taha, quien es el ahora, por el momento, encargado de la Embajada de Palestina en México, y que nos comenta que a pesar de todo esto, pues tiene esta luz muy tenue de esperanza, que pues nos menciona que si bien ocurre todos estos problemas, todos estos asesinatos, heridos, edificaciones destruidas, pues no significa que la cuestión palestina se va a detener. Esto es como que un poco de lo que nos puede hablar. Sin embargo, sí menciona que pues todo se da por esta superioridad regional que tiene Israel, apoyada por Estados Unidos, y que hasta que no se logre un equilibrio en esta área geográfica, pues no va a poder llevar a la paz entre Palestina e Israel, y no solamente Palestina, sino también otros países ahora como el Líbano. Entonces, pues nos comenta un poco de esto, y que a pesar de todo, pues señala que si bien no cree que se dé un cese al fuego, es precisamente por Estados Unidos, que está fungiendo ahora como intermediario en esta guerra, y así nos lo menciona el embajador. Esto no significa que la cuestión palestina se va a terminar. Espero que no llegamos hasta ahí, pero no se va a terminar porque no se puede destrozar a una sociedad con conciencia
nacional y conciencia de ciudadanía como la sociedad palestina y esperar que olvide. Esto es el apuesto que siempre hicieron los israelíes y los movimientos sionistas antes de Israel desde los años 30. Lo que se espera pasar, esperamos un cese fuego, esperamos que para todo este horror. Pero como te dije, lo que va a pasar posiblemente es que los logros militares israelíes en Líbano, cada logro militar, no hay logros militares en Gaza, cada logro militar crea un sentido de que eres invencible, una locura de gloria, como lo que pasó con Hitler. Derrotó a Francia fácilmente y decidió entrar a la Unión Soviética, porque ya está loco, ya estaba emborrachado con su propio poder. Esto no es una buena noticia. Es una buena noticia si Israel es derrotada. De la misma manera, Alemania fue derrotada por el Ejército Rojo, pero no es una buena noticia que Israel se va a convertirse en un país completamente loco. Como te dije, no hay nada más peligroso que una víctima que tiene tanto poder, una persona que se cree como víctima, que tiene tanto poder. Por eso estoy pesimista, estoy pesimista. Pero en el mismo tiempo recordamos que la burbuja de ilegitimidad algún tiempo también se va a explotar. Lo que se está perdiendo la guerra es el espíritu y la alma de la sociedad israelí. Y esto está mal para ellos, para su interés. Ganas mucho, pero vas a perder mucho del otro lado. A lograr, porque Estados Unidos como negociador o mediador de negociaciones hizo en este año exactamente un mini modelo de lo que estaba haciendo por 30 años. Dejarnos que tenemos que estar tranquilos, lógicos y negociar en el mismo tiempo donde no hace nada. Por eso no creo que vas a haber un cese fuego. Bueno, la situación en realidad es muy terrible, es dramática, ni siquiera hay un adjetivo que describa lo que ocurre en esta región del mundo, en la Franja de Gaza, y pues ya con sus extensiones hacia otras regiones como Líbano e Irán, las tensiones en Medio Oriente son muy importantes, así que hay que darle seguimiento a esto. Darren, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias a todo el auditorio.